Yo considero que mi única sugerencia sería quizá tomar la oportunidad para ordenar un poco y dialogar con los precedentes que hemos emitido. Como bien lo dice el ministro Cosío, desde mi punto de vista sí nos estamos un poco apartando de algunos precedentes y les cito el 75/2015 que está mencionado, pero por ejemplo en la página 27 del engrose de ese asunto, y cito, se dice: la Constitución Federal consagró de manera implícita la facultad a favor del Congreso de la Unión de expedir las leyes reglamentarias de los derechos humanos contenidos en la Constitución a fin de establecer sus alcances. Consecuentemente, no corresponde a legislaturas de los estados reglamentarlo, matizarlo o de cualquier forma referirse a él, no solamente porque carecen de competencia para ello, sino porque de permitirse esa regulación podría generar un esquema diferenciado y múltiple en cada una de las entidades federativas, lo que lejos de coadyuvar a la generación de criterios uniformes y homogéneos en materia de protección de los derechos humanos del Estado mexicano se traduciría en un detrimento de tales derechos en perjuicios de las personas. Yo voté en contra de este proyecto, así está mi voto particular, pero me parece que tenemos que dialogar con este precedente y de cierta manera el proyecto no lo hace. Creo que estamos superando este criterio, estamos superando los criterios de la hegemonía de un solo sistema y estamos realmente entrando a un entendimiento de lo que debe de ser el federalismo. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. No lo voy a leer, pero párrafos similares contienen los precedentes 87/2015 y 84/2015. También existe un precedente donde abordamos el tema de la regulación de derechos humanos y establecimos una concurrencia pura, el 36/2015. En el párrafo 115, y cito por último esta parte: en la materia de regulación de los derechos humanos existe concurrencia pura entre Federación y Estados. Cualquier ley que prevea derechos humanos expedida por la Federación únicamente regula este orden en su propio ejercicio competencial, pero no a los estados en el ejercicio de sus atribuciones, y así sigue el proyecto en esa tónica. Me parece que este sería una buena oportunidad para aclarar el posicionamiento de esta Corte en esta materia, pero abordando de manera frontal los precedentes y dejando claro lo que a mí me parece que es este proyecto, que es un gran avance en materia de derechos humanos y sí un parteaguas con algunos precedentes de este Tribunal Pleno en la materia. Muchas gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego, como lo han hecho ya aquí, me expreso mi reconocimiento al señor ministro ponente por la elaboración argumentativa de este proyecto en uno de los temas de mayor interés e incluso de mayor polémica en cuanto a la técnica constitucional de los derechos humanos. Bien se ha dicho aquí que el argumento de inconstitucionalidad implica un reto mayúsculo en tanto que no particulariza o establece una defensa en contra específica de alguno de los derechos ejercidos por el constituyente de la Ciudad de México, sino que lo hace en general. Esto es, da lugar a las 4 preguntas que aquí se generan en el propio proyecto. Cualquier norma que amplíe derechos humanos o cree derechos nuevos conlleva una alteración al parámetro de regularidad constitucional. Crear o ampliar derechos es una atribución exclusiva de la Federación o puede ser compartida. Puede la Ciudad de México en lo particular realizar esta actividad a pesar de ser una entidad federativa autónoma. Dicha facultad legislativa es absoluta o se encuentra sujeta a algún tipo de límite. Como explicó el señor ministro Cosío, evidentemente el tema, por su particular importancia y por ser también dentro de este esquema de acción de inconstitucionalidad el de mayor relieve dogmático, creo que implicará, si no largas, por lo menos, participaciones prolongadas y por ello, como lo hizo él, también me justifico sobre la extensión. Es imposible a partir de la argumentación planteada por la autoridad recurrente entregar un sí rotundo o un no concluyente a las formulaciones que en vía de preguntas debemos responder.
Evidentemente, las razones que aquí se sostienen y justifican la respuesta a las preguntas deben ser motivo de grandes reflexiones. Concuerdo con la solución final y no con la mayoría de las consideraciones que aquí se dan, precisamente por lo expresado por el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Me parece que este pleno, en función de otros ejemplos, ha alcanzado conclusiones importantes sobre la regulación de los derechos humanos entre los estados, ahora la Ciudad de México y lo que genéricamente se denomina entidad federativa. Me parece que puntualizar esto respecto de lo ya decidido nos llevaría a un trabajo final más concreto, aun cuando, insisto, comparto la definición que de última instancia se entrega con este proyecto. Como bien lo expresó el señor ministro ponente, el cuestionamiento es genérico sobre los artículos 4 a 14 que establecen derechos humanos. Sobre el concepto propio de lo que hemos de entender por entidad federativa, por hoy la legislación constitucional y la secundaria establece con precisión lo que es hoy una entidad federativa, y se ha privilegiado la expresión entidad federativa para llamar genéricamente a los estados y a la Ciudad de México. Con motivo de la reforma, es cierto que se introdujo esta distinción, el artículo 46 y particularmente el 43, hablaron de las partes integrantes de la federación. Es así que la Constitución señala a los 31 estados y la Ciudad de México. Inicialmente la diferencia, pero más adelante en la 46 habla de todas como entidades federativas. Es posible hoy entender entonces que a través de esta diferencia de concepto pudiéramos concluir, como en alguna parte lo hace el proyecto, de que la Ciudad de México puede justificarse en función de algunos aspectos, como lo es ser la sede de los poderes o que el Congreso de la Unión legisle. ¿Es esto suficiente como para entender que es ella la que tiene, la Ciudad de México, esta potestad, la comparte o no con los estados, y a partir de esto su Constitución puede definir derechos, lo que este Tribunal Pleno no ha compartido para otras entidades federativas, caso concreto Quintana Roo o Jalisco? El título quinto comprende las disposiciones comunes a las entidades federativas, llamándoles estados para 115 y 116 o 122 Ciudad de México. Lo más importante de esta reflexión es que cuando se hizo la reforma constitucional que incorporó un régimen abierto y completo para la Ciudad de México, fue muy claro el constituyente en establecer primero una diferenciación muy particular respecto de la estructura y organización funcional de la Ciudad de México, en razón simple y sencillamente de su composición política. Como bien aquí se dijo, aquí no hay ayuntamientos, aquí hay alcaldías. Esto provoca una primera reflexión derivada del propio texto de la iniciativa. En todo aquello en que resulte compatible por su naturaleza lo establecido para los estados, será a su vez aplicable para la Ciudad de México. Hay cosas que no lo son. El tema de la reelección de los ayuntamientos no lo es, porque aquí no hay ayuntamientos. Sin embargo, muchas de las demás disposiciones sí lo son. Por de pronto, el constituyente nos entregó este primer resultado: lo que sea por naturaleza compatible con la Ciudad de México, con los estados, debe entregarse a la Ciudad de México. Pero no dijo qué hacer cuando la Ciudad de México tenga alguna disposición compatible con los estados, si está en sentido inverso. El 122 nutre al 115 y al 116. Si analizamos el contenido de las disposiciones que regulan desde la Constitución lo que los estados deben prevenir en sus constituciones, advertiremos, al igual que el 122, distintas obligaciones de los congresos en cuanto a la formación de las constituciones. Y en esto quiero ser enfático: si bien estamos frente a un ejercicio inédito en donde de inicio tenemos la vigencia de una constitución, lo cual no ha sucedido en ningún otro caso de acción de inconstitucionalidad, pues estas siempre se han presentado con constituciones ya hechas,
Es claro que la labor del constituyente es enteramente la misma, formal y materialmente hablando, cuando reforma una constitución ya hecha o cuando crea una completamente nueva. El 115, tercer párrafo, habla de los lineamientos que habrán de seguir los congresos de los estados en sus constituciones para establecer la relación consecutiva de algunos de los funcionarios correspondientes. El 116, fracción 4, reglas en materia electoral obligatorias en las constituciones de cada estado. La fracción quinta, el establecimiento de tribunales de justicia administrativa. La octava, el establecimiento de organismos constitucionales autónomos especializados, imparciales y colegiados. La 9, la procuración de justicia con apoyo en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto. Todas estas son directrices trazadas desde la propia Constitución Federal y obligatorias para los estados a través de los congresos que habrán de modificar o ya modificaron las constituciones respectivas. Y todo ello por disposición del propio constituyente federal aplica a la Ciudad de México en lo que resulte compatible con su naturaleza. Insisto, no hay una respuesta si todo lo que designó en el 122 resulta compatible para los estados. Quizá hoy no es el momento de definir ello, pero sí creo y comparto con convicción que hoy el resultado que debemos alcanzar en el cuestionamiento que se ha hecho conforme a esta acción de inconstitucionalidad, uno es que la Constitución de la Ciudad de México tuvo un permiso específico desde el artículo 122 para regular un tema de derechos humanos. Y esto así quedó plasmado, aspecto que no se tiene redactado ni en el 115 ni en el 116. Si bien es cierto hoy el tema de las entidades federativas cobra mayor vigencia que la nomenclatura específica de estados y Ciudad de México, también creo que es importante hallar una conexión funcional para saber hasta dónde pueden compartir o no este tipo de atribuciones y si la competencia entregada por el 122 es exclusiva de la propia Ciudad de México frente a las demás entidades federativas, argumento esencial con el que el accionante trata de demostrar el desbordamiento de una facultad del constituyente de la Ciudad de México, y si realmente tenemos que aceptar que la universalidad de los derechos solo implica sus definiciones a través de territorios exclusivamente determinados. Si la Ciudad de México hoy gozará de nuevos derechos, ¿por qué no lo podrán hacer el resto de las entidades federativas? Incluso más, habrá manera de defender a nivel federal estos derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad de México y no así, ni por extensión, en el resto de las entidades federativas. Pasar de una calle a otra en un determinado territorio supondría gozar de unos derechos en un lugar y otros en otro. Estas son las reflexiones a las que orilla el cuestionamiento inicial al que se debe dar contestación. Si yo no encuentro alguna razón para la diferencia, pudiera empezar por entender que todos los congresos tienen derecho a regular, igual que la Ciudad de México, lo que corresponda. ¿Por qué el constituyente no lo hizo? Por falta de tiempo, porque no decidió entregar esta potestad al artículo 115 y 116. No me parece relevante como lo sostiene el proyecto, como ya lo sostuve, que por ser la sede de los poderes federales o porque el Congreso legisle determinadas materias de carácter financiero, justifique la diferencia. Tampoco me parece relevante lo que el propio accionante establece para generar esta dificultad en la definición. No puedo creer entonces que para desvirtuar este argumento utilice los conceptos de autonomía e independencia y con ello el argumento de inconstitucionalidad. La autonomía y la independencia o la soberanía y la independencia de la Ciudad de México no me permitiría privilegiar una interpretación diferenciada respecto de lo que la ciudadanía debe recibir en toda la República. Si bien comparto la idea, como ya lo expresé, que el propio proyecto concluye sobre la posibilidad de que la Ciudad de México
amplíe estos derechos, me parece importante que la contestación a las preguntas que se formulan se haga precisamente en el sentido genérico en el que fueron impugnadas, pues es muy probable que al revisar cada una de las atribuciones ejercidas y la definición y creación de los derechos, lleve a este alto tribunal, en algún otro caso en donde haya una controversia específica sobre su contenido, a tener por demostrado un desbordamiento indebido y por tal consecuencia una invalidez. No en la manera en que se plantea en esta acción, pues no hay, como así se dijo, una defensa específica en contra de algún artículo en lo particular. Creo que el proyecto debiera considerar los distintos precedentes ya invocados, el 87 de 2015, el 16 de 2015 y uno más, el 75 de 2015. En Quintana Roo, el tema de libertad de expresión llevó a que este alto tribunal considerara que la modalización de los derechos humanos por parte de las entidades federativas era indebida, pues se corría el riesgo de que en el ánimo de la definición y su delimitación se perdieran muchas otras posibilidades que existen para toda la República y no solo para este Estado. Por consecuencia, concluyó que los derechos humanos no son disponibles ni definibles por los legisladores locales. Ellos no están autorizados para entregar definiciones normativas o nuevos alcances. Esta consideración fue alcanzada por mayoría de 7 votos. Incluso se llegó a concretar la oportunidad de que crear, modalizar, perfeccionar o ampliar derechos humanos en las constituciones locales implicaría que bajo la intención de incrementar el beneficio protector se generasen involuntariamente restricciones. Por tal razón, la conclusión en este sentido fue contundente. No lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer, se dijo, porque la Constitución reserva al constituyente federal esta posibilidad. Una de las expresiones que se contuvo en este proyecto, en esta sentencia ya, dijo: en esta tesitura, este Tribunal Pleno considera que el legislador estatal carece de competencia para definir, dar alcance o conceptualización de derechos humanos que son reconocidos por la norma suprema, ya que al derivar del orden constitucional, su contenido y alcance no resulta disponible para las entidades federativas. Lo mismo se dijo en el 75 de 2015, de ahí que, para el caso de Jalisco, esto derivó en la invalidez al carecer de facultades del Congreso para realizar modificaciones que solo buscaban adecuar, según su exposición de motivos, la modernidad en el entendimiento de los derechos para los habitantes de ese estado. Bajo esta perspectiva, yo no creo ni comparto lo que el proyecto dice, que es completamente falso, y cito, que en México solo el Poder Revisor de la Constitución, a través del procedimiento de reforma constitucional, o bien el Presidente y el Senado de la República, al suscribir y ratificar tratados, sean los únicos entes facultados para emitir normas generales referidas a los derechos humanos, concluyendo el proyecto, y lo cito también textualmente, para cumplir las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto es, de acuerdo con el propio proyecto, los entes facultados para dotar de contenido específico estos derechos humanos no solo pueden, sino además deben emitir normas jurídicas adicionales, reglamentarias, actos administrativos o resoluciones judiciales relativas a los derechos humanos. Esta definición podría terminar por afirmar que, como también lo dice el propio proyecto, cualquier autoridad está facultada para hacerlo. Esto no resulta compatible con los antecedentes que ya se tienen, y si se quisiera sostener tendríamos que dar las razones que llevaran a este cambio de criterio. Por esta circunstancia, yo estimo todas estas expresiones pudieran no alcanzar el resultado que se quiere sin dejar o desconocer lo que ya este alto tribunal lo ha dicho. Por último, quisiera enfatizar que algunas otras expresiones, de la misma manera a las que ya me he explicado, no coinciden con lo ya resuelto. El propio proyecto dice que no es facultad exclusiva ni hay prohibición alguna para las entidades la de ampliar el contenido de los derechos humanos, no obstante que lo ha resuelto así. Y esto lo extiende a cualquier órgano legislativo. Yo sí pienso
que el constituyente en lo particular quiso a la Ciudad de México darle, porque así lo ordenó su constituyente, una disposición que no tienen las restantes entidades federativas. Y lo dijo concretamente: la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos. Simplemente hoy se tiene que revisar si esto se desbordó en cada caso concreto en donde amplió derechos. Esto es, si realmente solo se dedicó a establecer las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de esta Constitución, o en ese ánimo creativo alcanzó conclusiones que no le corresponden. Pero lo que sí es importante establecer es que esta disposición solo rige para la Ciudad de México, y el constituyente en esto fue muy claro: la Constitución de la Ciudad de México tiene que entregar esto, y dentro de lo que tiene que entregar es establecer las normas y las garantías para el goce y protección de los derechos humanos. Por eso está facultada. Y si es esto lo que ordenó el constituyente, eso es lo que se tiene que observar y llevarlo al contraste de cada una de las cosas que hizo para saber si desbordó en esta función de normar y garantizar algún otro aspecto que ya la Constitución hubiera decidido y que en el caso no pudiera restringir. Por último, tratándose de los derechos humanos y las garantías para la protección, yo apelaría a que, si es posible, dado que tanto el accionante como el propio proyecto confunden o igualan en un mismo concepto lo que se llama derecho humano y garantía, poder aprovechar la oportunidad para, como en su momento lo hizo la segunda sala al resolver el amparo en revisión 1174 de 2017, que estos conceptos no son asimilables, equivalentes u homólogos. Los derechos humanos son precisamente esto, los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Hoy debemos agregar por la Constitución de la Ciudad de México, porque así lo dispuso el artículo 122. Y las garantías son los mecanismos de protección instituidos en la norma, cuyo objeto es preservar ese derecho. Y esto lo hizo con, creo yo, suficiente claridad el precedente de la segunda sala al que me he referido. Las garantías para su protección se traducen en las herramientas necesarias para el efectivo goce de los derechos humanos, no son lo mismo, y creo que en la definición que aquí se pretende, el utilizar garantías como equivalente a los derechos llevaría a poderse ahorrar incluso hasta la palabra garantías. Si es desde el artículo 1 de la Constitución no se ha dicho que son lo mismo, no habría razón para suponer que en el proyecto termináramos por establecer que son lo mismo. Ejemplo de ello, el propio presidente de la segunda sala estableció que para salvaguardar, por ejemplo, el derecho humano a la legalidad, se exige que el acto de molestia se realice a través de mandamiento escrito. El mandamiento escrito es la garantía con la que el derecho se goza. Es la herramienta que permite, en este sentido, dar la efectividad del derecho. No parece que el proyecto alcance una conclusión igual, pues iguala el tema de los derechos y las garantías. Y el tema de las garantías pudiera también ser un tema complejo, porque para establecer las garantías se requieren competencias, y entre las competencias está la posibilidad de crear los mecanismos para su defensa. O tendríamos al alcance un amparo en la Ciudad de México entregado a los órganos de control constitucional de la propia Ciudad de México. Yo con ello concluyo simplemente para decir, el artículo 1 de la Constitución de la Ciudad de México, al establecer que preserva, amplía, protege y garantiza, no hace sino desarrollar lo que el 122 le entregó a ella. ¿Por qué lo entregó? Por las razones que el constituyente quiso. El constituyente no estableció que esta facultad devenga también recíproca para los estados. No lo dijo, lo dijo al revés. Por esa razón, y entendiendo que el constituyente así lo estableció, esa es la única explicación que alcanzo a entender, si no quisiera yo apelar a una diferencia entre las entidades federativas y la Ciudad de México, la cual me parece difícil de justificar. Si es entonces la voluntad del constituyente la que lo determinó, es esta la razón con la que la Ciudad de México se hizo así, desarrolló los criterios correspondientes, y me reservo la posibilidad de que cuando llegue el momento en el cuestionamiento específico de cada uno de los derechos ahí establecidos, pueda determinar si en el ejercicio de esta
competencia desbordó lo que la Constitución Federal ha establecido, lo cual, en caso de ser así, resultaría en la invalidez de la norma. Por ahora no la tenemos y creo, por lo menos a mi manera de entender, como lo apunta el proyecto por distintas razones, que hay facultades para así hacerlo y que el artículo 1, punto número 2 de la Constitución de la Ciudad de México es congruente con el 122 de la Constitución Federal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Sí, gracias, señor presidente. Yo, al igual que el ministro Cosío y el ministro Gutiérrez, voy a exponer cuál va a ser el parámetro para ir analizando específicamente siguen